Dice un dicho que cuando el río suena es porque piedras lleva. Y también hay un dicho que dice que cuando el boxeador, esto lo aprendí del programa de boxeo aquí en Panamá, que cuando el boxeador dice que no le dolió es que sí le dolió. Obviamente Ricardo Martinelli es un líder político, actualmente el líder político por excelencia en Panamá, el más popular y el que tiene más trayectoria. Se ha puesto a debatir con otros líderes actuales y los otros realmente no le llegan ni a los talones. Pero hay un problema. El problema es que su candidato a presidente, que ahora es el presidente en funciones, José Raúl Mulino, no goza de la popularidad. De hecho, no la gozaba tanto cuando ganó, ya que él ganó con el 34%. Sin embargo, ahora ni siquiera los que votaron por él se sienten identificados y de hecho se sienten bastante disconformes con la gestión en menos de un año. Obviamente Ricardo Martinelli no ha escapado de los señalamientos y en video anterior he publicado que ya cada vez que postea algo en Instagram, de una vez lo están criticando. Y no solamente en Instagram, en cualquier red social como en esta que estamos, que es la del pajarito. Mira lo que dice aquí. Bueno, que ahora es una X, no sé. Ricardo Martinelli escribe lo siguiente. Respeto las críticas que le pueden hacer al presidente Mulino, pero lo que no se le puede cuestionar es su sentir patrio. Mulino en mi gobierno defendió la soberanía de Panamá y recuperó el Darién de la narcoguerrilla. Estoy seguro que en el acuerdo con Estados Unidos puso la soberanía de Panamá, defendió la soberanía de Panamá y defendió la soberanía de Panamá y recuperó el Darién de la narcoguerrilla. Estoy seguro que el acuerdo con Estados Unidos puso la soberanía de Panamá primero. Esto es lo que dice Ricardo Martinelli, que definitivamente con esto demuestra de que las cosas no están bien. ¿Y por qué lo digo? Porque le están cuestionando a Ricardo Martinelli, lo están dejando mal. Es que están dejando mal al expresidente Ricardo Martinelli con los señalamientos que le hacen a su pupilo, a su ungido, a su elegido. Entonces estas son las cosas y mira los comentarios, por ejemplo. Es que no se escapa de ningún lado, pero ya no sirve. No ha dado las computadoras en las escuelas, no hay trabajo y estamos peores. Está como el gobierno de Nito, ya hay comentarios. No puedo pasar ni cerca de la supuesta no base, porque otro país tiene control dentro del mío. ¿Eso no es perder soberanía? El señor Mulino es humillante en su trato con las personas del pueblo, periodistas, docentes, obreros, y sumiso ante los gringos y ricos. ¡Qué decepción! Esto es lo que escribe una de tantas personas que le escriben comentarios. Lastimosamente está arrodillado a los caprichos de Trump. Mañana Trump dice que ningún barco que tenga conflicto con Estados Unidos puede pasar por el canal y lo va a aceptar. Esto es inaceptable. Primero pasa gratis y ahora bases disfrazadas de tarea conjunta y después ¿qué sigue? La gente le está dando duro a los posts. Y también yo entiendo que este post es publicado como respuesta rápida en contra de esta unidad que tiene, por ejemplo, Lombana con Martín Torrijos, con Juan Diego Vázquez, Willy y otros más, muchos políticos, sociedad civil, los gremios, está cogiendo fuerza, la cosa se está poniendo fea, señores. El pueblo panameño está despertando y está empezando a... Esto que comenzó con las mañaneras y yo lo vi bien, porque qué importante que un presidente dé la cara. Ahora sea, mira, los jueves cuando el presidente comenzó todo muy bien, lleno total, muchos periodistas, muchas preguntas. Los en vivo eran súper bastante gente metido en esos en vivo, escuchando lo que decía el presidente. Pero a medida que ha pasado el tiempo y el chenchen no llega, porque recordemos que el pueblo votó por Mulino por el chenchen, porque tiene hambre.
y tienen la esperanza de que la fórmula con Martinelli sí funcionaba, porque como con Martinelli sí hubo chen y hubo bastante empleomanía y muchas mega obras y megaproyectos, ahora en este gobierno esperaba la gente lo mismo. Pero ¿qué pasa? Que ahora no se está viendo eso y el pueblo está muy descontento con el gobierno que tenemos actualmente, y la situación se pone tensa con las manifestaciones y la represión que tiene la policía con los trabajadores y con las personas que están en protesta. Entonces me llama curiosamente la atención que hay protestas buenas y hay protestas malas, y que invitan a algunos grupos a reuniones. Qué bueno que no se hizo ese tipo de reuniones, porque dejaría muy entredicho cómo con un grupito sí y qué pasó con el resto del país. El presidente se tiene que sentar con todas las fuerzas vivas de este país, con los indígenas, con los educadores, con los trabajadores de la construcción, con todos, con los estudiantes, con todos los panameños, sociedad civil, padres de familia, que estamos siendo afectados con estas huelgas y que nuestros hijos no están recibiendo la educación. Pero esto no es culpa de los educadores. Esto es culpa del gobierno que tenemos. Un gobierno que está gobernando sin escuchar al pueblo. Porque el pueblo le ha hablado alto y claro: no queremos esa ley 462. No queremos la reapertura de la mina. Y mucho menos queremos que nos dañen y que nos pisoteen la soberanía. Porque Trump, si ha hecho algo desde el día 1, es burlarse de nuestra soberanía y de nuestro país, a base de mentiras, diciendo que aquí hay bases militares y chinos por todos lados, militares, gobierno comunista de China, a base de engaños y de mentiras. Cuando todos los panameños sabemos que es mentira, y muchos panameños no dicen nada, se quedan callados. Entonces, lo que estábamos esperando, que era la remoción de esa junta directiva del canal, que gana un billetón, y que el canal de Panamá está lleno de poca transparencia, pues eso está lejos de verse. Aquí lo que se está hablando es algo más grande: poner bases militares. ¿Qué tiene que ver bases militares con la administración del canal? No tiene nada que ver, porque los intereses de Trump son colonialistas. Y ahora los panameños se están empezando a dar cuenta de eso, algo que venimos denunciando aquí desde el día 1. Dice Make America Great Again, o sea, hacer Estados Unidos grande. Pero es ellos, no nosotros, y a base de que otros sean pisoteados, no que nosotros seamos beneficiados. Y ahora muchos panameños se están dando cuenta de algo que hemos venido denunciando desde el día 1. Entonces, abrir los ojos, Panamá. Y aquí queda demostrado que hasta Ricardo Martinelli se está viendo afectado con la gestión de su pupilo. You know,